Bendiciones, mis amados hijos e hijas. Esta es la lección número 19 de la Escuela del Discípulo. En la lección número 18 estuve enseñándoles sobre el ministerio del apóstol. Pero en esta lección número 19 les estaré enseñando sobre el ministerio del profeta. Así es, mis amados. Vamos a estar hablando sobre los profetas. Quiero iniciar esta lección con la siguiente pregunta. ¿Qué es un profeta? Repito la pregunta. ¿Qué es un profeta? La respuesta de esta pregunta es la siguiente. Un profeta es un mensajero de Dios. Así es, mis amados. Un profeta es una persona a quien Dios le da mensajes para individuos, para ciudades o para naciones. Podríamos decir que los profetas son la voz de Dios en la tierra. Mis amados, el ministerio del profeta es tan importante y es tan necesario que podemos ver en la Biblia cómo Dios levantó profetas desde los inicios de la humanidad y aún sigue levantando profetas hasta el día de hoy. Así es, mis amados hijos, escucharon bien. Hoy en día existen verdaderos profetas caminando sobre la faz de la tierra. Hombres y también mujeres que han sido ungidos para ser profetas y ser la voz de Dios en esta generación. Los profetas, mis amados, son los mensajeros de Dios. Son las personas que comunican los mensajes de parte de Dios. Pero ahora resalta una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo es que Dios le habla a un profeta? Repito la pregunta. ¿Cómo es que Dios le habla a un profeta? Y mis amados, debo decirles que yo mismo me preguntaba esta misma pregunta cuando iba iniciando en los caminos de Dios. Por ejemplo, cuando yo escuchaba a un profeta decir algo como Dios me habló o Dios me mostró, yo siempre me hacía la pregunta, ¿cómo es que Dios les habla? ¿O cómo es que Dios les muestra algo? Y estoy seguro de que no soy el único que se ha hecho este tipo de preguntas. Bueno, yo les voy a enseñar en esta lección cómo es que Dios le habla o le muestra algo a un profeta. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Ponga atención para que aprenda. Hay muchas formas de cómo Dios le habla o le muestra algo a un profeta. Pero en esta ocasión, yo solo te estaré enseñando 5 de esas formas. ¿Amén? Ok. Número 1. Dios le habla a un profeta en ocasiones por medio de su voz audible. ¿Qué significa voz audible? Ok. Voz audible, mis amados, es cuando el profeta puede literalmente escuchar la voz de Dios, tal como tú me estás escuchando en este momento. El profeta no está escuchando la voz de Dios en su mente, no, sino que está escuchando la voz de Dios literalmente con sus oídos físicos. Un ejemplo bíblico de esto está en 1 de Samuel, el capítulo 13, el versículo 1 hasta el versículo 18, donde Dios le habla audiblemente al joven Samuel y lo llama a ser un profeta. Ok. Número 2. Dios le habla a un profeta por medio de los sueños. Así es, mis amados. En ocasiones, Dios le hablará o le mostrará algo a un profeta por medio de un sueño. En Job capítulo 33, el versículo 14 al 16, dice que Dios nos habla en los sueños. Ahora, quiero ser muy claro y directo. No todos los sueños provienen de parte de Dios. Lo repito, no todos los sueños provienen de Dios. Y también es importante que entiendas
que no todos los sueños tienen un significado. Esto es sumamente importante que entiendas. Ahora, mis amados, existen 3 tipos de sueños y son los siguientes. Número 1, los sueños de parte de Dios. Número 2, los sueños de parte del diablo. Y número 3, los sueños naturales. Pero lo importante que quiero que entiendas en este momento es que una de las formas que Dios le habla o le muestra algo a un profeta es por medio de los sueños. Ok. Número 3. Dios le habla a un profeta por medio de visiones espirituales. Pero ahora resalta una pregunta y es la siguiente. ¿Qué es una visión espiritual? Repito la pregunta. ¿Qué es una visión espiritual? Ok. Una visión espiritual, mis amados, es cuando Dios le muestra algo a una persona mientras está despierto. No está dormido, está despierto, pero Él es el único que puede ver aquella visión. Por ejemplo, Dios nos promete en su palabra, es una promesa, de que Él le hablaría a ciertas personas por medio de visiones. Esto lo dice en Hechos capítulo 2, el versículo 17. Aparte de que en la palabra de Dios, mis amados, existen numerosos ejemplos de personas que Dios les habló por medio de una visión espiritual. Número 4. Dios le habla a un profeta por medio de los ángeles. Así es, mis amados, escucharon bien. Dios les envía mensajes a sus profetas por medio de sus ángeles. En la Biblia podemos encontrar también numerosos ejemplos de esto. Uno de esos ejemplos se encuentra en Lucas capítulo 1, el versículo 26 hasta el versículo 31. Número 5. Dios le habla a un profeta por medio de las sagradas escrituras, que son la Biblia. En muchas ocasiones, Dios le resaltará al profeta algún versículo bíblico o algún ejemplo bíblico para comunicárselo después a una persona con una interpretación profética. Amén. Bueno, entonces entendemos de que Dios le habla a un profeta, número 1, por medio de su voz audible. Número 2, por medio de los sueños. Número 3, por medio de visiones espirituales. Número 4, por medio de los ángeles. Y número 5, por medio de las escrituras. Amén, mis amados. Bueno, vamos a pararle aquí por el día de hoy. Hagan su tarea, repasen y estudien esta lección. Y cualquier pregunta que tengan, se comunican con su mentor. Los amamos mucho con el amor de nuestro Padre Celestial y me despido declarándolos llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.